Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, gracias. Estamos ingresando todavía hay un buen número que no lo hace. Vamos a esperar un poquito. 8:10 empezamos. Bueno, sí, señor. Bueno, 8:10, 8:11. Vamos entonces a empezar de nuevo para
Los que no había saludado, buenas noches. Agradecerles la oportunidad. Preguntarles de entrada cómo van con la documentación de los acuerdos comerciales o los bloques comerciales, como quieran llamarles. Ustedes Bien, profe. tienen claro que esto lo deben enviar al correo del curso, ¿no? Que creamos para ese fin. Bueno, si tienen alguna pregunta sobre ese ejercicio, la podemos hacer ahorita. Tenemos plazo este resto de noche para los que aún no lo entregan. La idea es que mañana arrancamos escogiendo al azar. 8:10 en punto, llamo a los primeros para que nos cuenten sobre el ejercicio que hicieron. ¿De acuerdo? Terminan entonces lo que faltan y mañana socializamos. Socializamos y evaluamos ese ejercicio. Pero repito, ¿hay alguna pregunta, algo que les faltó, algo que no entendieron que podamos aclarar? No, ¿no? Y entiendo que no, porque pues es un ejercicio muy sencillo, ¿no? Es un ejercicio de buscar información, sintetizarla y colocarla en la matriz. Bueno, vamos entonces con nuestro tema de hoy. Voy a compartirles la pantalla. Hoy vamos a hablar de el marco institucional de las operaciones internacionales. Es decir, cuáles son las principales instituciones que colaboran, que cooperan, que hacen posible que se haga comercio exterior, que se hagan inversiones extranjeras, que se utilicen las franquicias, etcétera, etcétera. Es decir, eso no funciona solo. Ustedes podrán entender que la complejidad que tienen las operaciones internacionales, si ya las nacionales tienen complejidades en donde el idioma, la moneda, los hábitos son los mismos. Ahora imagínense las operaciones internacionales cuando cada país tiene sus propias particularidades. Es entendible que tengan dificultades que hacen que por sí solas no pudiesen funcionar bien. Luego entonces hay un número importante de instituciones que otros les llaman organizaciones que se dedican a facilitar, resolver las dificultades que de manera natural tienen las operaciones internacionales. ¿De acuerdo? Nosotros debemos, en este curso, primero hacernos conscientes de eso, que hay quienes están detrás de las operaciones internacionales, haciendo algo para que las operaciones funcionen. En la medida en que yo me haga consciente de eso, pues lo que sigue es saber cuáles son esas instituciones. ¿Qué debo hacer ante cada una de esas instituciones? ¿Sí? ¿Cómo las puedo clasificar? Es importante porque son tantas que tengo que encontrar una manera de familiarizarme con ellas, de tal manera que, digamos, no se me vuelva un sancocho a la hora de hablar, de clasificar, de buscar lo que hacen las instituciones. Nosotros en unas clases atrás decíamos que el Estado participa
en el manejo de las operaciones internacionales. Decíamos que las formas en las que el Estado participa son muchas y de distintas formas. En esta actividad, pues yo no tengo que saber exactamente de memoria qué hace cada entidad, pero sí tengo que saber que siempre hay una o varias instituciones u organizaciones que están trabajando de manera articulada para lograr que las operaciones funcionen. Decíamos que si esto lo dejáramos en manos de los particulares, pues probablemente solo se darían las operaciones internacionales que sea del interés de esos particulares y se harían a su amaño, ¿sí? Y como es un tema que afecta de manera importante la economía y afecta a las personas, entonces es necesario, insisto, que se garantice el buen funcionamiento de esas operaciones. Eso es un servicio público y la Constitución lo define como todo lo que deben hacer unas instituciones para garantizar que ese servicio efectivamente sea del interés de quienes lo solicitan, de quienes lo demandan. Eso es una institución. Se crea para eso, para cumplir con un servicio. Y las instituciones en Colombia, y creo que en todo el mundo, se han venido preparando para hacerlo bien. Hace algunos años, pongámosles 20 años, teníamos muchas instituciones. Teníamos muchísimos trámites, por ejemplo. Y eso se entiende, disculpen, porque teníamos una política comercial proteccionista. Entonces, como la idea era evitar al máximo que entraran productos de otros países, pues tenían que haber muchas instituciones, evitando, muchas veces repitiendo y pidiendo una serie de requisitos innecesarios. Eso hacía, por supuesto, esa era la intención, dispendioso a hacer operaciones internacionales. Esa era, digamos, la cara de hace 20 años. Pero cuando el país decide abrir su economía, abrirse a las operaciones internacionales, entonces eso tiene que cambiar. Primero, esas instituciones se han disminuido, ¿cierto? Muchas se han fusionado, otras han desaparecido. Segundo, esas instituciones se han comprometido con facilitar lo que el usuario tiene que hacer. Entonces, han racionalizado los trámites, han eliminado muchos trámites innecesarios. Esas instituciones se han modernizado. Entonces, ya tienen unas plataformas que soportan lo que, digamos, el usuario tiene que hacer. Es decir, en las operaciones internacionales de Colombia particularmente, ha habido un cambio muy importante en lo que hacen las instituciones para facilitar las operaciones internacionales. Eso antes era un problema, digamos, hoy en día pues es una de las cosas que mejor ha avanzado. Yo creo que ustedes muchos seguramente han escuchado hablar de la BUCE. La BUCE traduce la ventanilla única del comercio exterior. Digamos que hoy en día se han puesto de moda las ventanillas únicas como una estrategia para ingresando a través de un solo canal se puede acceder a distintos objetivos en este caso. Entonces, si yo voy a hacer un trámite hoy en día para una exportación o una importación,
entro por la ventanilla única, como su nombre lo dice, y desde ahí puedo conectarme y puedo adelantar los trámites ante, hoy en día, cerca de 34 instituciones. Anteriormente, tenía que ir institución por institución, fila por fila, pago por pago. ¿Sí? Luego, entonces eso se convertía en un problema de tiempos, de costos, y eso finalmente terminaba afectando el interés de quienes estaban buscando adelantar legalmente pues, muchas actividades. De eso vamos a hablar hoy, de cuáles son esas instituciones, repito, que soportan las distintas formas de hacer operaciones internacionales. Que muchas veces, insisto, lo que tengo que saber es en dónde está esa entidad y qué trámite hago ante esa entidad. Lo demás ya es conectarme con ella. Para eso, entonces, como son tantas, repito, pues vamos a intentar, primero que todo, hacer un ejercicio de clasificación. Profe, buenas noches. Sí, buenas ¿Cómo noches. estás? Con Adriana. Hola, Ariana. Profe, una pregunta. Hoy habías quedado en que ibas a hacer como una tutoría Sí, para las personas y pues para quisiera saber todos. si vamos a seguir, sí, para quienes de pronto estaban un poco quedados, habían Sí, entrado luego. sí, vamos a hacerla. Vamos a Ok, hacerla. vale. Vamos a hacerla en el segundo momento de la clase. Súper, bueno, Vale, era para Ariana. tener claridad de eso. Muchas Vale, gracias. a ti, mi amable. Entonces, les decía que son tantas y hacen tantas cosas distintas que yo debería de tener una forma de organizarlas. Para eso, yo les hice una diapositiva que me sirve para clasificar ese ejército, le llamo yo, de instituciones. La primera forma de clasificarlas es de acuerdo con el ámbito. Entonces, digamos que la DIAN es una entidad que participa dentro de las operaciones internacionales en Colombia, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Transporte, digamos que el Ministerio de Agricultura, el ICA, el INVIMA, para mencionar algunas, los bancos, las navieras, las entidades de control, y en el nivel internacional podríamos hablar de la Organización de Naciones Unidas, podríamos hablar de la OMC, del Banco Mundial, etcétera, etcétera. Sí, y ahí solo he mencionado unas cuantas. Pero esas y todas las demás, yo las puedo clasificar. El primer mecanismo para clasificarlas es de acuerdo con el ámbito. Entonces, todo ese universo de instituciones, yo las puedo clasificar por su ámbito en nacionales e internacionales. Es decir, las nacionales son las que ejercen funciones, colaboran en el país, las internacionales las que lo hacen a nivel global. ¿Sí? La Organización Mundial de Comercio, pues todos sabemos, es una entidad o una organización que vela por las operaciones internacionales que tiene un ámbito global. La DIAN o el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo hace esa función, pero solo en el ámbito nacional. Entonces ya hay una primera forma de clasificarla. La segunda forma de clasificarla es de acuerdo al sector al que pertenecen. Entonces, algunas de esas organizaciones pertenecen al sector privado, es decir, son controladas por particulares. Y otras pertenecen al sector público. Es decir, son entidades del Estado. Y cuando las entidades están conformadas tanto por públicos como privados, decimos que son entidades mixtas. Un ejemplo de entidad mixta en las operaciones internacionales son, por ejemplo, los bancos de financiamiento. Ejemplo, Bancoldex. El Banco Colombiano del Comercio Exterior, Bancoldex, es una entidad mixta porque funciona con recursos del Estado,
pero todos los servicios los presta a través de los bancos privados. Por eso se puede clasificar dentro de esas entidades. Si ustedes quieren saber a cuál de los tres sectores pertenece la entidad, a qué ámbito, pues ustedes toman el objeto de la entidad y desde ahí lo pueden identificar. La tercera forma de clasificarla es por su función, es decir, por lo que hace la entidad. La entidad puede formular o puede direccionar, la entidad puede ejecutar, es decir, cumplir con lo que las que direccionan establecen, o puede controlar. Es decir, verificar que las que ejecutan lo hagan con base en lo que se formuló. En cualquiera de las tres pueden estar las instituciones. Incluso hay algunas que pueden formular y pueden ejecutar. Otras que pueden ejecutar y pueden controlar. La DIAN. La DIAN es una entidad que si usted mañana emite una directriz de que se baje el arancel, por ejemplo, para la importación de cualquier mercancía, quien ejecuta esa directriz es la DIAN. Pero a la vez la DIAN también controla, digamos que en la nacionalización de ciertas mercancías se cumpla con una serie de requerimientos. O sea que hay entidades que pueden tener una de las anteriores funciones o pueden tener varias. Y finalmente tenemos un criterio para clasificar, que es el criterio de otros. Es decir, que no están en las anteriores. Entonces, por ejemplo, yo podría clasificar las entidades por su tamaño. Hay entidades grandes, hay entidades medianas, hay entidades pequeñas. Volviendo con el ejemplo de la DIAN, yo podría clasificar a la DIAN como una entidad grande, ¿cierto? Porque tiene 2.150. Es posible que tenga más puntos de atención a nivel nacional en todo el país. Entonces, tiene 47.000 funcionarios y contratistas. Entonces yo podría decir, si me preguntaran, si quisiera contarle a otra persona sobre la DIAN, podría decirle a partir de esa característica que es una entidad grande. Pero pues también hay otras que son muy pequeñitas, ¿sí? Pero que también juegan un papel clave dentro de las operaciones, ¿no? El ICONTEC, por ejemplo. ¿Han escuchado hablar del ICONTEC? Es una entidad que expide, que certifica normas técnicas, cumplimiento de sistemas de gestión de calidad, etcétera, etcétera. Es una entidad que prácticamente es desconocida, pero hay muchos países y hay muchas empresas que para poder adquirir o aceptar tus productos te exigen que sean elaborados cumpliendo con una serie de condiciones, y quien certifica esas condiciones es el ICONTEC. Entonces, tanto la DIAN, que es una gran entidad, que es una entidad de nivel nacional, que es una entidad de carácter público, ¿sí? Que es una gran entidad, como el ICONTEC, que es una entidad privada, ¿sí? Que es una entidad pequeña, juegan un rol fundamental en las operaciones internacionales. ¿Qué es lo que ustedes tienen que saber? Que eso es así, que eso es real, que si van a hacer una operación siempre tienen que partir de la base de que hay unas entidades detrás que los pueden controlar, que los pueden asesorar, que los pueden acompañar, que los pueden sancionar. La DIAN, por ejemplo, es una entidad que sanciona cuando quienes hacen operaciones internacionales incumplen. Eso es lo que ustedes, digamos, tendrían que tener en principio como una condición para planear y ejecutar sus operaciones internacionales. Hay otro criterio dentro de otros, que es la visibilidad. Hay entidades que son muy conocidas, son muy visibles por lo que hacen. Hay otras que no son tanto. Es decir,
una entidad como el SENA, por ejemplo, es una entidad muy conocida, ¿sí? Una entidad como el INVIMA, digamos, no es tan conocida, pero otra vez, ambas juegan un papel importante dentro de las operaciones internacionales. Si yo les preguntara, cualquiera de ustedes, eh, eh, ¿cuál es la función, cuál es el aporte que hace el SENA a las operaciones internacionales? Alguna cosa tiene que hacer para que las operaciones internacionales sean viables. Ustedes deben de identificarlo en el ejercicio que vamos a hacer luego. Uno lee el objeto, la función principal del SENA y encuentran que ellos lo que hacen fundamentalmente es formar recurso humano del nivel técnico y tecnológico. ¿Y quiénes responden por las operaciones internacionales en las organizaciones en ese nivel? Las personas, ¿cierto? Y si el SENA forma a este tipo de personas, para mí juega un rol fundamental dentro de las operaciones. Porque en la medida en que haya recurso humano y ese recurso humano sea capacitado, como lo hace el SENA, pues las operaciones internacionales pueden ser de una forma o de otra. Entonces, para mí, tiene un papel fundamental. Y así sucesivamente, yo cojo la entidad, miro lo que hace y debo encontrar qué relación tiene eso con las operaciones internacionales. Y ahí viene la última forma de clasificación que les propongo, y es el tipo de participación, que puede ser directo o indirecto. Y ahí viene otra vez el ejemplo. La DIAN tiene una participación directa en las operaciones internacionales vía comercio exterior, porque hace un control de que se cumplan con los requisitos. Pero una entidad como el SENA, por ejemplo, no tiene una participación directa, porque no está, digamos, en el día a día, ni comprando, ni vendiendo, ni transportando. Entonces, para mí, si me pidieran clasificarla, yo diría que lo que hace el SENA dentro de las operaciones internacionales es un tipo de participación indirecta y obviamente digo por qué. Esto simple y llanamente, repito, es un mecanismo para que usted clasifique a las entidades, a las organizaciones, en lugar de manejarlas, digamos, en ese desorden de ser tantas, de hacer tantas cosas, usted puede coger una entidad cualquiera y decir, venga, mire, esta entidad, de acuerdo con su ámbito, es una entidad que pertenece a lo internacional, porque bla, 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 bla. De acuerdo con el sector, pertenece al sector mixto porque... Y eso les va a permitir poder organizar, ¿cierto? La idea de lo que le quieren transmitir al otro o lo que ustedes quieren apropiar para la realización de sus actividades. Vamos entonces a empezar por identificar algunas de las entidades. Solo vamos a hacerlo con algunas. En un ejercicio igual de trabajo autónomo por parte de ustedes, pues vamos a conocer otras, o al menos cada uno de ustedes va a conocer otras. Yo les contaba tal vez el otro día que uno todo el tiempo está descubriendo nuevas organizaciones que hacen cosas distintas y a veces insospechadas para que las operaciones internacionales salgan bien. Les mencionaba tal vez una entidad que le está haciendo seguimiento permanente al estado del clima que acompaña los mares internacionales. Es muy importante saber cuál es el nivel, el tamaño, la dirección de las mareas, porque dependiendo de eso, el capitán del buque escoge la ruta. Y si escoge una ruta en función del sentido de la marea, puede viajar más rápido
¿cierto? Puede ahorrar más costos porque utiliza menos combustible. La mercancía puede llegar en mejor estado porque una marea, digamos, muy fuerte golpea y ese golpe puede dañar algunas mercancías. Entonces, uno dice, bueno, pero ¿por qué es importante lo que hace esta institución por las operaciones internacionales? Bueno, ahí está la explicación. Entonces, yo debería, insisto, si quiero sobrevivir en este ámbito, saber cuáles son esas entidades, por lo menos las más importantes, y qué hace cada una. Y cuando me dé cuenta de una nueva, pues tratar de analizarla con base en estas categorías que les estoy mencionando. Digamos que una pregunta de parcial puede ser darles 10 entidades y pedirles que las clasifiquen de acuerdo con su ámbito, con el sector, con la función y con estas otras categorías. Dicho eso, entonces, empecemos a clasificarlas un poco. Las primeras entidades, yo las puedo, insisto, clasificar por el ámbito, el alcance de lo que hacen, y ahí voy a utilizar una presentación que está aquí. Que nos puede servir para eso. Un momentico. Yo dejo de compartir un segundito y la ubico acá. Aquí, ok. Entonces, pues, yo reconozco que uno no tiene que tener un material, una presentación. Eso lo discutíamos estos días con un grupo de profesores para cada tema. Es decir, en la red hay tantas presentaciones que usted lo que tiene que hacer es usar una de esas y darle, por supuesto, el crédito a quien la hizo, pero no necesita hacer una presentación para cada cosa que tiene que decir. Por ejemplo, esta mañana rápidamente buscando un material encontré esta. Lo que tengo que hacer, lo que deben hacer ustedes siempre es referenciar eso. Entonces, esta es una presentación que hace Leoncio Daniel Cruz, un licenciado, ¿cierto? Y él aquí nos cuenta las principales organizaciones que participan en las operaciones internacionales. Aquí debo hacerles una aclaración, debo recordarles una aclaración. Cuando nosotros hablamos de operaciones internacionales, de intercambios, nos estamos refiriendo a 6 que son las más importantes. Recuerdan que eso lo habíamos dicho ya. Las distintas formas básicas de intercambiar bienes, mercancías, capitales, información, entre otras, son el comercio exterior con las importaciones y las exportaciones. Esa es una forma de hacer operaciones internacionales. Las inversiones extranjeras, que pueden ser directas o indirectas. Y mencionábamos 2 que no están dentro de las anteriores, que son las franquicias y las alianzas estratégicas. Esas son las 6 modalidades de hacer operaciones internacionales. En las 6 hay intercambios entre 2 o más países de bienes, servicios, personas, capitales, información, etc. Y en las 6 se entrega un bien o un servicio y se recibe capital, divisas. Pero la que más interés, la que más información, la que más volúmenes, la más antigua, la más sencilla, es el comercio exterior.
Por eso es que la gran mayoría de información a ustedes les debió haber pasado que consiguen es sobre el comercio. Porque las otras, si bien son importantes, el grado de conocimiento, el grado de importancia, el volumen de recursos es pequeño. Entonces, siempre ustedes van a encontrar que la mayor información de todas las 6 formas de hacer operaciones la atrae el comercio. Entonces, por ejemplo, aquí nos dicen que las organizaciones internacionales que tienen un ámbito internacional son la OMC, la Organización Mundial del Comercio, que es la que se encarga de que todos los países miembros de la misma se comporten de tal manera que el comercio sea fácil, que no sea restringido. La Organización Mundial de Comercio afilia a cerca de 195 países y prestan asesorías para la solución de diferencias. Acompañan a las entidades, perdón, a los países cuando van a negociar sus acuerdos de integración. Capacitan a los funcionarios de las entidades para que realicen bien lo que tiene que ver con el comercio. La Organización Mundial de Comercio califica, eh, eh, digamos, las libertades que tienen los países para facilitar o no las... Es decir, juega un papel fundamental para garantizar que el comercio mundial funcione de manera ideal. Es una organización que nació después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, porque esas dos guerras se generaron por discrepancias comerciales entre los países. Ahí es cuando nace el arancel, ahí, ¿sí? Por eso es que esta organización en principio se llamaba, era un acuerdo general de aranceles en el comercio, el famoso GATT, porque lo único que generaba distorsiones en ese tiempo para las operaciones internacionales vía comercio era arancel. Entonces, los países decidieron organizarse para poder negociar y controlar los aranceles. Ahí nace la OMC, que digamos después se pasa a no solamente los aranceles, sino otro tipo de aspectos asociados con el comercio, y no solamente para los países que habían estado envueltos en el conflicto, sino también para otros. Pero ese gran organismo que hoy vela por los intercambios de bienes y servicios entre los países, digamos, es lo que se conoce como la OMC. Está la Organización Mundial de Aduanas, OMA, que agremia a todas las entidades que cumplen funciones aduaneras en sus países, que velan porque el comercio exterior cumpla con los requisitos legales para realizarse. Es decir, es una agremiación que recoge a todas las DIAN. Cada país tiene una DIAN. Acá se llama Dirección de Impuestos y Aduanas. En los otros países pues tendrá un nombre distinto, pero cumple con esa función. Entonces la OMA agremia y establece medidas políticas para que las aduanas funcionen de manera armonizada en el control y el acompañamiento de las operaciones internacionales. Acuérdense que la clasificación arancelaria, el sistema armonizado de clasificación arancelaria, lo propuso la Organización Mundial de Aduanas. Está la Cámara de Comercio Internacional,
que como su nombre lo dice, agremia a todas las cámaras de comercio de los distintos países. La Cámara de Comercio de Bogotá, la Cámara de Comercio de Pereira, la Cámara de Comercio de Yopal, están agremiadas en la Cámara de Comercio Internacional. ¿Para qué? Para que todos funcionen en materia de ejecución y control de las operaciones internacionales con unos criterios armonizados. Entonces, vuelvo atrás. Hoy en día, las aduanas realizan la verificación de las mercancías objeto de comercio exterior utilizando escáneres. Hoy en día, salvo que exista una sospecha sobre una mercancía, se puede abrir. Si no, y eso se sabe con anticipación, la inspección tiene que ser con escáneres. Eso es una medida que tomó la Organización Mundial de Aduanas. ¿Para qué? Para agilizar los tiempos. ¿Para qué más? Para no dañar la mercancía. Muchas veces en el proceso de abrir una mercancía, una carga, perdón, se dañaba o se perdía, ¿cierto? Entonces, estos organismos, insisto, están permanentemente funcionando, actuando para facilitar las operaciones internacionales. Las cámaras de comercio asesoran, capacitan, certifican la existencia de las empresas. Entonces, cuando usted vaya a hacer una operación internacional con una empresa que no conozca y usted quiere tener la tranquilidad de que sí existe, de cuál es su objeto social, de quién es su representante legal, ¿a quién cree que le puede consultar? ¿Sabían? Van a hacer una operación con la empresa XYZ de, no sé, Italia, pero ustedes no saben si lo que les están diciendo de esa empresa es real. Ustedes pueden acudir a la Cámara de Comercio Internacional para que les verifique la legalidad de la información. Pero no solo eso, también capacitan. Recuerden que las cámaras de comercio brindan capacitación, soporte, acompañamiento. Entonces, una operación internacional que su empresa tenga que hacer, pues cuenta con el aliado que es la Cámara de Comercio, primero de su ciudad y pues de hecho la Cámara de Comercio Internacional. Entonces, insisto, aquí hay nada más 3 ejemplos de entidades que pertenecen al ámbito internacional que juegan un papel importante en las operaciones funcionando en condiciones ideales. Pero hay muchas más, insisto, aquí hemos mencionado 3. En esa búsqueda que ustedes van a hacer, ustedes van a encontrar que son incontables. Lo que tienen que identificar es qué tiene esa empresa que ayuda a las operaciones internacionales. Muchas veces las empresas las organizaciones hacen muchas cosas, pero lo que a nosotros nos interesa es de todo lo que hacen que está relacionado con las operaciones internacionales. Un ejemplo de organismo internacional que vela por las operaciones internacionales es, por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas. Todo el mundo la identifica como una entidad que vela por los derechos humanos, por el respeto a la democracia. ¿Y qué tiene que ver con el comercio? Mucho. ¿Qué tiene que ver con las inversiones? Demasiado, porque una entidad que irrespete los derechos humanos, que no reconozca, ¿cierto?, el derecho que tienen todos a participar, pues no podría ser garante de operaciones internacionales serias. Entonces a la ONU le interesa, ¿sí?, que todas las instituciones que pertenecen a su organismo, pues cumplan con estas condiciones para de paso garantizar, como digo, el objetivo de las operaciones. Entonces, directa o indirectamente,
siempre tienen algo que ver con las operaciones. La OMPI, es decir, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Una de las amenazas que tienen las operaciones internacionales es la piratería, es la violación de los derechos de autor. Entonces, si usted tiene una patente, si usted es dueño de una marca, usted puede hacerla respetar en una operación internacional a través de este organismo. Las franquicias, por ejemplo, que son eso, se apoyan mucho en el acompañamiento de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Entonces, insisto, eh, son muchas, juegan un papel y en este sentido la idea es darse cuenta de eso. Si quisiéramos hacer este mismo ejercicio en el nivel nacional, eh, podríamos igualmente utilizar pues, una presentación que yo encontré eh, igual en la red. Ya se las muestro solamente para darles algunos ejemplos. Em, esta la guardé, ¿dónde? Vamos a ver si está acá. Ok, acá. Aquí. Yo estos links, estos enlaces se los comparto al curso para que ustedes puedan igual profundizar, porque aquí lo que hacemos es citar solamente unas referencias. En esta presentación también, digamos, consultada en la red, pues ellos arrancan definiendo lo que es el comercio, fíjate, ¿sí? Nos dicen que debido a que un país no puede producir todos los bienes que necesita. Aquí estamos de una vez, si ustedes se han dado cuenta, empezando a puntualizar eh, la tutoría. Ya hablamos de las distintas modalidades de hacer operaciones internacionales y que una de ellas es el comercio. Dicen que el comercio exterior se justifica porque ningún país es autosuficiente. Es decir, ningún país puede producir todo lo que necesita. O aún así, pudiendo producirlo, es casi seguro que haya otro país que produzca eso mismo en mejores condiciones de calidad o de precios. Si eso es así, pues no tiene sentido que usted se dedique a producir algo que otro puede producir mejor y más barato que usted. Más bien, utilice sus recursos en la producción de lo que usted mejor sabe hacer, genere unos excedentes y con esos excedentes cómprele a los demás lo que los demás hacen mejor que usted. Sencillo. Y ahí está la razón de ser, el principio fundamental de las operaciones internacionales. Pero pues, digamos que esa es la introducción que hace la presentación. A nosotros lo que nos interesa eh, es algunas de las entidades. En esta presentación nos hacen incluso un recorrido sobre la evolución histórica. Vamos a aprovecharla de una vez y con eso vamos contextualizando a los que, digamos, llegaron después. Entonces, está comprobado que las operaciones internacionales son indispensables para el funcionamiento de los países, de las economías de los países. Enemigos y amigos de los intercambios de bienes y servicios de personas, de capitales, de información con otros países coinciden en eso. Lo que pasa es que hay quienes están mejor preparados. Y cuando usted no está bien preparado para algo, usted prefiere evitarlo, ¿no? Entonces, hay quienes dicen, a un país como Colombia, pues no le conviene entrar en unas operaciones abiertas, iguales,
en materia de comercio o en materia de inversiones con países desarrollados, porque está demostrado que pueden producir bienes y transportar bienes en mejores condiciones que Colombia, y eso es una competencia ruinosa para la empresa. Entonces, no están diciendo que eso sea malo. Lo que están diciendo es que no estamos preparados. Entonces, cuando ustedes escuchen a alguien, y es bueno que lo vamos apropiando, porque después de esta charla, nosotros no podemos seguir lo que dice el común. Cuando ustedes escuchen que el comercio exterior es malo y que los tratados de libre comercio son malos y que las empresas multinacionales son malas, no pueden caer en esa afirmación, ¿sí? El comercio exterior es malo si usted entra en una competencia abierta, abre sus puertas de manera indiscriminada sin tener en cuenta la capacidad que tenga para atender esa competencia. En ese caso es que es malo el comercio, pero en términos neutros es una actividad importante. Y por eso es que la gran mayoría de las economías buscan que sus empresas entren en intercambios con los demás países, porque tiene bastantes efectos positivos. Por ejemplo, dice que mejora la competitividad, que las operaciones internacionales en general mejoran la competitividad de las empresas en la medida en que cuando usted tiene muchos productos que pueden ser superior al suyo, si usted quiere sobrevivir en un mercado con esa realidad, pues usted tiene que tratar de equiparar ese nivel de calidad de precios de esas empresas. Entonces la competitividad en general mejora con los intercambios entre dos o más países. Promueve las cadenas productivas. Pues los que ya han escuchado esto lo sentirán reiterativo, pero quiere decir eh, que ya usted no tiene que especializarse en la producción completa de los bienes o de los servicios, sino que usted puede hacerlo en una parte del mismo. Se promueven las cadenas productivas porque se parte de la base de que es posible que en el ciclo de producción de un bien o en la entrega de un servicio, en ese ciclo hayan eslabones que pueden ser prestados de manera más económica y con mejor calidad por un país que por otro. Y dábamos el ejemplo en un servicio de la lectura de un examen, una resonancia o un TAC, ¿sí? Que usted lo toma, la imagen en un país, porque es posible que haya mejores condiciones para hacerlo en ese país, pero quien lee el examen no está en su país porque o no tiene el profesional o es más costoso. Entonces usted envía, aprovechando las tecnologías de la información y las comunicaciones, esa imagen a ese país en donde el neurólogo, digamos, está y lo cobra menos. Damos el ejemplo de la India, de que hay muchos análisis que se toman en Estados Unidos o en Europa, pero se leen en la India porque allá hay muchos profesionales que prestan eso. Eso es una cadena productiva y es como funcionan hoy las operaciones internacionales, segmentadas en distintas ubicaciones geográficas. Se pueden prestar o se pueden fabricar los componentes de un bien que luego se van a ensamblar en una única ubicación. Luego, entonces, usted no solamente puede participar en esto produciendo todo el bien, sino que también puede hacerlo produciendo las distintas partes. Fortalece la pequeña y la mediana industria en la medida en que cuando usted no solamente abastece un solo mercado, sino que puede abastecer muchos, pues se ve obligado a fortalecerse, a crecer. Bueno, ayuda con el empleo, mejora la calidad de vida, entre otras cosas. Digamos que
insisto, las operaciones internacionales son fundamentales para el logro de los objetivos de las economías. Para no dejar el tema, entonces, volviendo a las entidades nacionales, o que tienen un ámbito nacional, digamos que una muy conocida es el Consejo Superior de Comercio, que es como esa instancia máxima que le da los lineamientos de política pública para las exportaciones, para las inversiones en el país. Vemos que en Colombia no se toma ninguna decisión que no pase primero por el conocimiento de este Consejo Superior. En términos de la clasificación que mencionábamos ahora, el Consejo Superior puede ser una entidad que cumple un rol de formulador de la política. Está el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el famoso MINCIT. Este es un ministerio que tiene 3 viceministerios. Este es un ministerio que no existía en la época en la que teníamos una política comercial proteccionista. ¿Por qué no existía? Porque para nosotros no era importante realizar operaciones internacionales con los demás países. Cuando en el año de 1990 se decide abrir el comercio a estos intercambios, entonces se ve la necesidad de que se cree el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. ¿Sí? Es un ministerio, miren, comercio, industria y turismo. Este hace parte de los ministerios que se fusionaron. Anteriormente los teníamos separados. Ministerio de Industria era uno, Ministerio de Comercio era otro, y el tema del turismo lo manejaba una agencia. Ahorita se decidió crear una institución que vele por el funcionamiento de esos 3 temas de manera articulada. Porque el comercio depende de el turismo. Yo tengo que leerlo en clave. En la medida en que yo tengo mucho turismo, en la medida en que viene mucha gente de otros países al mío, yo doy a conocer mis bienes, mis servicios, de tal manera que estos, después de que vuelven a sus países, pues quedan con los elementos necesarios para comprar mis productos. El turismo ayuda a cambiar ese imaginario negativo que tiene el país y que se traslada a sus bienes y servicios. Entonces, un extranjero que toda la vida ha escuchado hablar barbaridades de Colombia y que le tiene esa resistencia a nuestros productos, decir que si ven una lata de atún que diga Made in Colombia, lo que hace es pensar que ahí se va a encontrar un dedo o se va a encontrar una mata de marihuana. Eso es lo que se piensa de nuestro país eh, en el exterior. Digamos que eso ha cambiado bastante, pero ha cambiado gracias a que el turismo ha permitido que vengan, conozcan que eso no es así, que más bien conozcan las razones de por qué te quieres quedar o Colombia es pasión y que cuando vuelvan pues cambien ese imaginario negativo. Entonces, el turismo trabaja de la mano con el comercio y existe una entidad que vela por eso. Y además trabaja de la mano de la industria. Recuerden que decíamos que uno de los problemas que tiene nuestro comercio es que está concentrado en bienes del sector primario. Entonces, es importante que diversifiquemos nuestros productos y en ese sentido, industria, comercio y turismo trabajan de la mano en una sola institución. Podríamos quedarnos hablando de instituciones.
siempre buscando la identificación de qué hace, de cómo lo hace y de qué función cumple para las operaciones internacionales. El ICONTEC, les decía, es una entidad certificadora. Esta entidad incluso es una de las que ha logrado internacionalizarse. Ellos tienen oficinas en Ecuador, Perú, Salvador, Panamá, México y Estados Unidos. En un mundo marcado por las operaciones, a todos nos gustaría tener la tranquilidad de que lo que estamos comprando, lo que estamos haciendo está certificado. Es decir, le da confianza a las operaciones internacionales. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ya lo habíamos mencionado. El SEICI, alguna persona en estos días me llamó a decirme, mire, nosotros estamos, una estudiante, ¿no? De uno de los 2 cursos que tengo con ustedes. Nosotros estamos interesados en exportar quesadillos a Chile, a propósito del Tratado de Libre Comercio de la Alianza del Pacífico. Yo le sugería que uno de los primeros pasos es pues, asesorarse, es informarse. Hay una entidad o un centro empresarial conformado por 3 entidades nacionales que se llama SEICI. Ahí está Proexport, Mincit y Bancoldes. Y lo que hacen básicamente es apoyar la generación de cultura exportadora. Ellos asesoran a las personas que por primera vez o a las empresas quieren incursionar en el comercio exterior, con información, con direccionamiento. Tienen unos programas permanentes de capacitación. Entonces, usted conoce un emprendedor nuevo que quiere entrar, hay una entidad que le presta el acompañamiento. Está ProColombia, ¿cierto? Que es lo que nosotros mencionábamos en su momento, es como la agencia de ventas de las empresas pequeñas y medianas que quieren incursionar en los mercados internacionales. Trabajan fuertemente en el turismo, en la inversión y trabajan en lo que se conoce como marca país. Es decir, ellos entienden que en la medida en que mejore la imagen del país, mejoran las inversiones, mejora el turismo y mejora las exportaciones. Es una entidad del Estado que se dedica exclusivamente a eso. Está Bancoldes, me gusta mucho esta entidad, digamos que le brinda a los exportadores, a los inversionistas, recursos. Digamos que uno de los principales problemas que tienen las pequeñas y medianas empresas en sus operaciones internacionales es el capital. No es fácil. Si no es fácil muchas veces en el país, pues desplazarse con sus productos, sus servicios, con sus empresas a otros debe ser mucho más difícil. Pero como el gobierno está interesado en que eso pase, entonces tiene un banco de segundo nivel, ¿sí? Que le entrega recursos del Estado a los bancos de primer nivel. Generalmente con las instrucciones de que le presten ese recurso a quienes hagan operaciones internacionales con tasas de descuento y de redescuento que hacen que finalmente el interés sea menor. Entonces, si se cobra 3.6, por ejemplo, en una operación normal de un banco, si es una operación relacionada con la internacionalización de una pequeña o mediana empresa, se le reducen 2 puntos y esos 2 puntos en la tasa los paga el Estado. Es una entidad importante, muy importante para facilitar las operaciones. De tal manera que, insisto, ustedes quedan avisados de que hacer operaciones internacionales en Colombia es posible gracias a que existe un ejército de instituciones que están colaborando y que si yo quiero hacer esas operaciones, pues necesariamente debería de saber en qué momento, en qué condiciones
debo buscar una de estas entidades para que me dé información, para que me brinde asesoría, para que me preste capital de trabajo, para que me ayude a identificar mis posibles compradores en el exterior, de muchas maneras, porque se reconoce que esto no es sencillo, que es importante. Y para que funcione, se necesita de la participación de muchas organizaciones. Insisto, esto lo podríamos continuar recorriendo y al final, pues mucha de la información que necesitamos, pues se nos va a quedar probablemente en el tintero. Por eso entonces, la idea es aterrizarlo un poco más. Yo sé que pues a uno como docente muchas veces terminan calificándolo como exagerado por colocar tantas actividades. Y eso finalmente es un asunto que lo afecta a uno, ¿no? En la medida en que, pues, mientras yo más actividades pongo, más actividades tengo que calificar. Pero estoy convencido de que un curso como este necesita de tomar los elementos teóricos y llevarlos a la práctica. Ahí está el ejemplo de los acuerdos comerciales. Una cosa distinta es que usted los mencione y otra es que pueda entrar a documentar alguna información que le permita familiarizarse mejor. Eso mismo podría ser en las mismas parejas. Por lo grande de este grupo, lo podemos hacer con las instituciones. De esta mañana hice un ejercicio como este. La única diferencia es que estos nombres pues van a cambiar, ¿cierto? Aquí vamos a colocar parejitas. Yo esto lo cambio, insisto, atendiendo el tamaño de este grupo. Entonces aquí yo podría poner una pareja que trabajó TLCs. ¿Cuál? 2 personas. O que trabajaron en el parcial. Profe, buenas noches. Hola. Catalina. Catalina Vaca y Jimena Molina. Jimena Molina. Esto me está quedando. Ahorita lo arreglamos, ¿cierto? Catalina Vaca y Jimena Molina van a trabajar en documentar el nombre, el logo, el eslogan, la sigla, la función principal para el comercio exterior, el tipo de trámites que adelantan, la clasificación, es decir, la función por ámbito, por sector. ¿Qué pasaría en las operaciones internacionales si no existiera esa entidad? Una noticia reciente, las principales problemáticas que tiene esa entidad y otras cosas. Por ejemplo, ¿a qué entidades están adscritas? ¿Quién es el nombre del director? ¿A qué sector pertenece? Son cosas que adicionalmente usted puede documentar en su matriz. ¿De quién? Del Banco de la República. ¿Sí? Sí, señor. Repito, acá están los aspectos que van a documentar. Por ejemplo, ¿ustedes saben a qué sector pertenece el Banco de la República? ¿Al financiero? ¿A cuál? ¿Al financiero? Sí, muy bien, así es. ¿A qué ministerio? Se ríe. El ministerio. De Hacienda, ¿no es cierto? Y en términos generales, con este ejercicio por parejas, las mismas parejas que trabajaron, vamos a conocer un poco más de lo que hace la institución para facilitar las operaciones internacionales. Es decir, el comercio, la inversión y las demás. Todas las que están aquí están especialmente escogidas con esa intención. De tal manera que ustedes las hacen en parejas y luego hacemos un ejercicio de
socialización. ¿Sí? En donde cada quien va a contarle a los demás lo que está aquí. Y de esa forma, pues logramos apropiar un poco mejor toda la teoría de lo que hemos dicho. ¿Qué deberíamos saber al terminar esta conversación? Uno, que no es posible hacer operaciones internacionales sin la participación, sin el conocimiento de unas instituciones que se crean exclusivamente para ayudar a los que hacen esas operaciones internacionales. Es decir, que si yo voy a hacer una importación o una exportación y no me apoyo en la asesoría, en la asistencia, en la información que me brinde la DIAN o el Banco de la República o la Policía Fiscal y Aduanera o el DANE, pues soy yo el que está de alguna manera equivocando el procedimiento. Entonces yo tengo que tener claro que hay unas instituciones y que esas instituciones me pueden acompañar en el proceso. No tengo que sabérmelas todas, como les decía, pero sí debo saber que hay alguien que está creado y que existe especialmente para ayudarme en el proceso. De eso se trata. Como ya están las parejas, yo lo que hago es colocar los nombres aquí ahora que termine esta sesión y se los envío para que cada parejita se encargue de una de estas instituciones, documente esta información y nos cuente luego. Miren esta pregunta. ¿Qué pasaría si no existiera? ¿Qué pasaría en las operaciones internacionales? Insisto, puede ser el comercio, pueden ser las inversiones, pueden ser la franquicia. Si no existiera el Banco de la República. Después de estudiar el nombre, la función principal, a qué sector, en qué ámbito pertenece, Catalina y Jimena nos tendrán que decir qué sucedería con las operaciones internacionales si no existiera el banco. Es otra forma, otra entrada a darse cuenta cuál es el papel que juega la institución en el buen funcionamiento de las operaciones internacionales. Y todas las que están aquí, de alguna manera, juegan ese papel. Ahora, y esto es más un estímulo a quienes van a trabajar en pareja en una entidad. Miren, en la mañana, como son más poquitos, 8 estudiantes, hicimos unos grupos, hicimos una distribución de 3 entidades por cada estudiante, para que pues ustedes sientan que lo que van a hacer por el tamaño del grupo, pues es mucho menos de lo que están haciendo en la mañana. Cada uno tomó 3. A ustedes les voy a dejar una, pero les asignaría un punto, una nota especial, si hacen al menos otra. ¿Quién gana con este ejercicio? Ustedes. Aquí el profesor pues, realmente cumple, pero muchas de estas entidades, como este ejercicio lo hemos hecho en otros cursos, pues ya digamos que en mi caso las conozco. ¿Quién gana son ustedes? Porque terminan sabiendo de unas instituciones que en cualquier momento los pueden acompañar en una operación internacional. O podrían ustedes vincularse, esa es la otra, con cualquiera de estas instituciones en su proceso de, digamos, fortalecimiento personal, profesional, laboral. Entonces, ahí queda, yo les envío este cuadro ya diligenciado y la idea es que esto lo hagamos para el viernes y vamos a darnos el tiempo suficiente para poder desarrollar estas preguntas. Todo esto está en las, digamos, en los portales de las instituciones. Todo lo pueden encontrar ahí, porque es una obligación que cada entidad cuelgue información sobre lo que yo les estoy preguntando en los portales. Y lo que no, seguramente lo van a encontrar en otras fuentes. ¿Listo?
esto es parte de nuestro curso, nuestra evaluación. Entonces, ahí, si no tienen ninguna inquietud, entonces hagamos 20 minuticos más de contextualización, de repaso, de tutoría para quedar de alguna manera al día con esta primera parte del curso. Es claro, yo sé que sí, Qué ¿cierto? profe, Sí, señor. Andrés. qué pena, me podría verificar. No. ¿Esto para cuándo dice que es? Para ¿El el día viernes? viernes. Este viernes que Maestro, una viene. pregunta. Sí, Maestro, una pregunta. sí, aquí ¿Nosotros está. escogemos los temas o usted los va a En escoger? principio lo pueden hacer ustedes. Si alguien tiene una entidad de estas que quiera porque se familiariza, porque le interesa, pues me escribe, profe, yo quiero hacer tal. ¿Listo? Profe, Sí, nosotros queremos trabajar lo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Wilmer listo. y Esperanza, Yo los pongo y la aquí. Cámara de Comercio Esperanza y... y ¿Esperanza qué? Wilmer. Recuérdeme. Esperanza Alfonso, de superfacientes, no, maestro, de aduanas. Ah, ya te la Dirección, cambio. ¿Y qué Dirección más? de Impuestos y Aduanas y Cámaras de Comercio. Sí, pero ¿quién es la otra persona, Wilmer? Wilmer Higuera, Listo. Higuera. de la otra. Listo, entonces yo quito esto aquí. Sí. Discúlpame. Bueno, pero solamente en este caso porque Esperanza tuvo la iniciativa, porque si no se nos va el tiempo en esto. Es más fácil que yo les En la asigne 6. En la Dian 6, aquí, ahí. ahí. ¿Sí? Y Cámara de Y tú Comercio, dices las cámaras de comercio. la 13. ¿Listo? Bueno. A los demás yo les asigno la entidad con la que van a trabajar. Son 2 personas, insisto, se pueden dividir, pues yo les doy ideas, los puntos. Y luego pues conforman. Lo importante es que si son elegidos, el día que hagamos la socialización, pues nos puedan contar en general lo que investigaron, siempre pensando en la función para las operaciones internacionales. Porque si no, entonces se nos vuelve una sesión en la que hablamos de todo lo que hace, menos de lo que nos interesa. Recuerden que la relación que van a identificar es lo que hacen para que las operaciones internacionales puedan ser realidad. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud? Listo. Vamos entonces a hacer un ejercicio a partir de... nuestro portal, es decir, el curso para las personas que están llegando o que llegaron después. Toda la información que hemos visto desde la primera clase hasta ahorita la hemos ido colgando en el sitio que tiene el curso en la plataforma de la universidad, incluyendo las grabaciones. Así que lo que voy a hacer es abrir ese curso y desde ahí vamos a recordar algunas cosas. Me excusan las personas que ya han estado juiciosamente en todos los temas porque es como repetirles cosas que ya escucharon, pero por eso decíamos que esta sesión tenía el doble sentido. Retroalimentar a los que ya han venido y contarles un poco a los que están llegando. Y pues como alistamiento para nuestra evaluación parcial. Yo entro aquí al curso. ¿Cómo vamos con el parcelador? Voy a aprovechar para ir pasando revista por algunos temas. Adriana. Bien, profe. No recuerdo si será el viernes y no sería la única que me falta. Bueno, listo. Por ahí nos dieron un regaño, pues no a todos, pero llegó a un correo masivo que al parecer pues muchos docentes no están
o no estamos cumpliendo con, digamos, el protocolo, y dentro del protocolo está el parcelador. Pues yo le decía al profesor, al coordinador, pues que el parcelador, pues no lo hacemos nosotros, ¿no? El parcelador nos ayudan los estudiantes porque nosotros no tenemos ni acceso a este archivo. Entonces, bueno, te agradezco, me alegra saber que vamos bien con el tema. Ahí está el enlace permanente para las sesiones, es este. Está el contenido programático, que son los temas que acordamos desarrollar. Está el perfil del docente. Aquí me falta algo y es una metodología para el desarrollo de la clase que pues, en su momento no la consideré suficiente porque está dentro del contenido programático. Es decir, cuando yo abro el contenido programático, les voy a mostrar aquí. Hay una sesión que dice metodología. Entonces, pues, pensé yo que como en el contenido está la metodología que se va a utilizar, pues no era necesario hacer la parte, pero pues un poco contándoles que son de las observaciones que me hicieron. Entonces, lo primero que hicimos para los nuevos o los que no llegaron en ese momento fue definir el concepto de comercio. El concepto de comercio y el tema del curso en términos de partir de la base de que hay muchas definiciones que parecen ser iguales, pero que tienen sus diferencias con la de comercio. Ahí hicimos un ejercicio a partir de 2 videos y algunos hicieron mapas conceptuales, otros hicieron cuadros comparativos para afirmar que una cosa es, por ejemplo, el comercio exterior y otra cosa es el comercio internacional, que una cosa son las finanzas internacionales y otra el marketing o la logística internacional. ¿Sí? De tal suerte que terminamos con el acuerdo de que nuestro curso lo íbamos a dedicar al concepto de negocios internacionales. Porque es el que recoge todas las distintas operaciones que realizan residentes y no residentes en un país para intercambiar distintas cosas, bienes, servicios, capitales, información, etcétera, etcétera. Entonces, este curso se llama Comercio Exterior y Operaciones Internacionales. Ese es el nombre oficial del curso. Pero nosotros decidimos llamarlo Negocios Internacionales porque recoge la pluralidad de alternativas de operaciones. ¿De acuerdo? Las personas que ya hicieron este ejercicio pues lo pueden entender mejor. Las que no, que están pendientes, son pocas. De acuerdo con nuestra matriz de notas, mañana se las voy a mostrar antes de nuestro parcial. Les había dicho que después de hoy teníamos condiciones para hacer un parcial, lo vamos a hacer mañana. Ahí les muestro antes del examen cómo vamos con nuestra matriz de nota. Entonces esta fue la primera actividad evaluable que hicimos. Vean los videos, consulten otras fuentes y traten de comparar distintas definiciones que parezcan iguales a la de comercio, pero que se enfocan en alguna otra situación. Lo hicimos con base en esta primera presentación. Aquí tenemos una presentación de apoyo. Yo la puedo descargar. Y con base en esta presentación, pues dijimos varias cosas. Dijimos que el comercio exterior, al igual que las demás operaciones internacionales,
son actividades económicas porque buscan un lucro y además legales porque están soportadas en unas normas que está basada en intercambios comerciales porque tienen un ánimo de lucro que se llevan entre un país con otros países o al interior de un país con zonas internas especiales o zonas francas que están reguladas por normas y por acuerdos comerciales. Digamos que esa es una definición que si bien no es perfecta, sí recoge buena parte de el tema que estamos estudiando. Dentro del comercio hay distintas operaciones. Hay unas políticas comerciales, unos acuerdos o unos bloques económicos, unas normas y hay una forma de registrar los resultados de esos intercambios que se conoce como la balanza de pagos. Entonces, en la balanza de pagos, usted registra todo lo que entra y todo lo que sale, es como el debe y el haber. Por comercio, por inversiones, por franquicias y demás. Si yo quiero saber cuál es la situación de las operaciones internacionales de cualquier país, si es de resultado positivo o negativo, pues tengo que entrar a consultar la balanza de pagos. Este es un tema que vamos a tocar en la parte final del curso, porque pues ahí ya tenemos condiciones para entrar a ese instrumento y poder entenderlo mejor. Están las causas del por qué los países realizan operaciones internacionales. Hay muchas, pero nosotros nos quedamos con unas pocas y dentro de esas pocas yo citaría como la más importante es que los países hacen operaciones porque tienen diferentes dotaciones de recursos. Es decir, en la medida en que cada país tiene distintas cantidades o de tierra o de mano de obra o de capital, en ese sentido, lo que le sobra se lo entrega a los demás y lo que le falta lo pide a los demás. Como eso es una realidad, eso es como las estaturas de las personas hacen que hayan distintas tallas. Entonces, como cada país tiene distintas dotaciones, pues siempre va a haber necesidad de los intercambios. Esa es quizás la razón principal del por qué se hacen operaciones internacionales en países. Ahí están las otras causas, pues repito, por consideración a los demás, no voy a hacer como una nueva clase, pero ustedes los que llegaron después, pues pueden consultarla aquí. Esto que yo les estoy mostrando, esto es parte de nuestras reglas de juego, es evaluable. O sea, yo mañana les voy a preguntar sobre lo que hemos visto aquí, sobre lo que está en la plataforma. Entonces les recomiendo que pues, vuelvan a mirar estas presentaciones y concéntrense en, por ejemplo, las causas. ¿Por qué es importante que los países hagan operaciones? Eso no es algo decorativo. Eso tiene una explicación. ¿Quiénes intervienen? ¿Quiénes son los protagonistas? Pues las empresas hacen operaciones internacionales, ¿cierto? Y son las que más aportan a las operaciones. El mayor volumen de intercambio de las cosas que hemos dicho lo hacen las empresas. Recuerden el video que veíamos donde el señor explicaba que pues realmente los protagonistas principales de las operaciones internacionales son las empresas. Pero también hacen operaciones internacionales los gobiernos. Hay ministerios que le compran a empresas en el mundo. Hacen operaciones las personas y pues los organismos internacionales, si bien no hacen operaciones como lo acabamos de ver, participan de distintas formas para que las operaciones internacionales se puedan dar. El efecto o los resultados de las operaciones internacionales para los países es que contribuyen
con el crecimiento económico. Es decir, un país cuyas empresas no vendan solo en su país, sino que vendan en otros países, es un país que crece económicamente hablando. Dicen que China, dicen, ¿no? Porque pues obviamente no puedo dar fe de eso. Anteriormente no tenía clase media. Es decir, tenía un montón de pobres, la gran mayoría, y unos cuantos ricos. Pero China hoy tiene clase media. Dicen que eso es resultado del comercio, de las inversiones extranjeras. Todas las empresas del mundo quieren estar en la China. Claro, un país que tiene 1.400 millones de habitantes, pues ¿quién no va a querer estar ahí? Y además un país que hoy es potencia mundial, ¿quién no va a querer estar ahí? Entonces las operaciones internacionales en un país, en la medida en que sean más, pues contribuyen con el crecimiento económico, generan empleo, permiten superar la pobreza. Es un tema de alto interés para los gobiernos, pero pues también tienen sus problemas. Pues es como decía Pambelé, ¿cierto? ¿Ustedes conocieron a Pambelé? Pambelé decía que era mejor ser rico que pobre. O lo que decía Maturana, perder también es ganar, casi lo matan por eso. Pero eso es así. Entonces, las operaciones nacionales son más sencillas, más fáciles, menos riesgosas que las operaciones internacionales. Vender en Colombia es pues más fácil que vender en otro mercado del mundo, ¿cierto? Porque es que estas operaciones tienen problemas, tienen conflictos y nosotros ahí mencionamos algunos de esos problemas. ¿Por qué no los mencionamos ahora? Porque habrá una sesión al final en la que nos vamos a dedicar a cada uno de ellos. Entonces es necesario estudiar las operaciones internacionales porque pues, hoy en día eso es una tendencia de las empresas. Están comprando y vendiendo por fuera de sus mercados domésticos. Es una obligación, yo le llamo mejor de esa forma, porque las empresas que no tengan esto claro hoy y no estén buscando los mercados internacionales, es muy posible que desaparezcan dentro de poco. Por eso es que se estudia este tema en las universidades y particularmente en las facultades de ciencias económicas, contables, administrativas. Empresa que hoy usted abra su plan de acción y no tenga dentro de esa proyección incursionar con sus productos en otros mercados o posicionarse como empresa en otros mercados, empresas serias hoy en día que usted estudie, tiene que tener acciones más allá de las fronteras nacionales. Es una empresa que se está comportando de acuerdo con la tendencia, de acuerdo con el modelo económico. Si no, hay que abrir el ojo frente a cuál es el futuro de esa empresa. Hoy en día, las empresas tienen que buscar la manera de hacer operaciones por fuera de las fronteras nacionales. Eso está out, como dirían muchos. Seguir pensando en vender en Bogotá y vender en Cali, vender en Medellín o vender en el Restrepo. Eso está, insisto, mandado a recoger. Por esa razón es que los profesionales pues tienen que prepararse para guiar empresas que incorporen esa dimensión en su quehacer. Si ustedes no tienen claro eso, pues las empresas no lo van a tener claro. Digamos que hay distintas formas de hacer operaciones internacionales. Esta cartelera o este slide me encanta porque, como les decía, hay mucha gente que piensa que la única manera de hacer operaciones internacionales es
importando o exportando. Es la más importante, ¿sí? Es la que más volúmenes de operaciones mueve, el comercio internacional. Pero no es la única. Insisto en eso porque en la medida en que yo conozca distintos caminos para llegar a un destino, tengo más posibilidades de llegar y de llegar a tiempo, ¿no? Y de llegar pagando menos. Pero si yo, la única forma de llegar que creo que hay a mi destino es por la 30 o por la avenida Caracas, pues, y no tengo en cuenta que puedo utilizar otros atajos, pues, bueno, eso es de sentido común. Entonces, eh, sucede lo mismo con las operaciones internacionales. ¿Sí? Hay distintas maneras de incursionar en los mercados internacionales, en donde el comercio es una. Disculpe un momentico, por favor. Discúlpeme, por favor, un segundito. Coge a este muchacho. Tengo aquí una mascota que está que molesta. Entonces, es importante que pues, ustedes tengan claro que yo puedo incursionar en las operaciones internacionales con el comercio, es decir, con los intercambios de bienes y servicios, los produzco en un país y los vendo en los demás, o desde mi país los compro en los demás, es una forma, ¿cierto? Pero también puedo hacer inversiones, es decir, no vender bienes, exportar los productos a otro país, fabricarlos en Colombia y venderlos en los mercados, sino irme con mi empresa e instalarme en ese mercado. Yo puedo escoger una de las dos y en ambos casos estoy haciendo operaciones internacionales. O puedo usar las dos, puedo combinar las exportaciones, pero también puedo tener un punto de venta en el exterior. Déjalo, hijito, déjalo, mi amor. Y les decía que habían otras formas de hacer operaciones internacionales que son las franquicias y las alianzas estratégicas. Entendiéndose las franquicias, cuando yo tomo el nombre, la marca, la licencia, el permiso, la experiencia, el posicionamiento de una empresa y hago el uso de todo eso para incursionar en un mercado nuevo para mí. Eso también es una forma de hacer operaciones internacionales por parte de empresas, personas, gobiernos, distintas al comercio, distintas a la inversión. Y yo puedo hacer alianzas con otros cuando voy a hacer estas operaciones internacionales. Yo puedo importar de la mano con un socio, lo puedo hacer solo. Yo puedo hacer inversión de la mano con un socio, lo puedo hacer solo. Yo puedo usar una franquicia de la mano con un socio, lo puedo hacer solo. La verdad es que cuando lo hago de la mano con alguien, pues los riesgos, los costos, las posibilidades de éxito y las posibilidades de fracaso, pues son menores. Eso es un poco para explicar que en el propósito de internacionalizarse existen distintas formas y que en la medida en que yo, dependiendo de la circunstancia, utilice una u otra, tengo mayores posibilidades de éxito. Si yo no tengo mucho capital, lo correcto es que no monte una empresa nueva, sino que utilice una franquicia. Si es un mercado muy competido, lo ideal es que yo no empiece de cero, sino que arranque con un socio. Si es un mercado muy restringido, es decir, tiene aranceles muy altos, exigen muchos requisitos, lo ideal es que yo me instale allá y no que lleve los productos desde acá. ¿Ven? Entonces, quien decide con qué modalidad entra es la empresa una vez ha estudiado las distintas condiciones. Es como jugando póker, siempre uso ese ejemplo. Yo decido qué carta juego dependiendo de lo que haya sobre la mesa.
Ese es el sentido de las operaciones. Tengo distintas modalidades y entro dependiendo de la situación particular. Por eso es que antes de decidir a qué mercado voy, yo tengo que hacer un análisis de cuáles son las condiciones de ese mercado y de otros para poder tener capacidad de comparar. Ahí hicimos una actividad de aplicación. Muchachos, chicas, las que no estuvieron al principio, dijimos que para cada clase había una actividad, de tal manera que pudiéramos combinar teoría con práctica. Entonces, en este caso, estudiamos una noticia sobre la historia, las condiciones en que alguna empresa ingresó a otros mercados, realizó algún tipo de operación internacional. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Sí? Y con base en esas preguntas que ustedes ven abajo, pues hicimos el análisis. Esas preguntas que ustedes ven abajo me permiten resumir el caso de operación internacional de el análisis de la actividad. ¿Listo? Ahí está el ejemplo. Los que ya lo hicieron, ahí sí la gran mayoría, pues yo les mostré la matriz. Nosotros nos vamos dando cuenta ahí qué ha hecho cada quien y qué no ha hecho. ¿Listo? Entonces yo sé qué actividades pues están completas y cuáles no. Les prometo que mañana vemos la matriz y ustedes se pueden medir ahí. En este caso, pues ya saben que es buscar una noticia que dé cuenta de la internacionalización, el ingreso a los mercados, las operaciones de una empresa en particular en una coyuntura dada y analizarla. Se anexa la noticia y las respuestas. ¿Listo? Mire que esto, 9:47, listo. Probablemente alcancemos un poco más. Vuelvo acá. Nuestra segunda sesión se la dedicamos, bueno, a esas modalidades básicas de las operaciones internacionales. Ahí está la presentación, el video, está la sesión grabada. En la sesión 3 hablamos de las teorías del comercio internacional. Utilizamos esta presentación de apoyo. Ahí está la sesión grabada. Y hicimos un recorrido. Bueno, mentiras. Primero explicamos qué es una teoría y por qué son importantes las teorías, para qué sirven las teorías. Pero sobre todo, ¿por qué son importantes para ustedes como profesionales? Un profesional, un experto en cualquier tema, tiene que usar las teorías. No puede pararse frente a un auditorio o sentarse a escribir un documento y lo que me imagino, lo que me soñé, lo que me parece. No, eso no lo puedo hacer si soy profesional en un área. Yo tengo que apoyarme en unas teorías. Yo estoy hablando de administración, les decía, yo tengo que buscar lo que dijo Henry Fayol, ¿cierto? ¿Así se llama? Bueno. Y con base en él es que tengo que sentarme a disertar. Voy a escribir una propuesta y tengo que usar, ¿cierto? Lo que algunos teóricos dijeron de eso que estoy escribiendo. Eso le da seriedad, soporte a lo que estoy opinando. Entonces las teorías que se definen como un conjunto de aspectos que definen un tema en particular. Las teorías son productos de la historia, de la observación, de qué ha ido pasando con un fenómeno. Es una forma de describir un fenómeno, de decir el qué, el cómo, el por qué, el para qué de ese fenómeno. Y con base en eso, tomar decisiones. Insisto, a usted le pueden, y usted con base en qué teórico está diciendo lo que está diciendo. No, es que esto, pues no, esto es lo que a mí me parece. No, no puede. No debe mejor. No debe, digamos, usted sí puede hacerlo,
Normalmente la gente lo hace, pero ustedes a partir de esto que les estoy diciendo no deberían. Cada vez que se vayan a pronunciar, que van a opinar, procuren tener a la mano algún referente teórico. Por eso es que nosotros hacemos tesis para graduarnos muchas veces, para poder usar pues, un marco teórico, así se le llama, a lo que van a decir. ¿Listo? Entonces, desde el siglo XV se vienen conociendo distintas escuelas teóricas que han observado cómo debe funcionar el comercio, cómo deberían de darse las operaciones. Entonces lo que escriben y lo que sugieren es producto de esa observación. Por eso es que tienen validez, porque no fue algo que alguien se inventó, sino que se pusieron a observar la actividad, miraron los resultados y sobre esa base dijeron, mire, esto se debería hacer así por esto, esto y esto. Eso fue lo que observamos en la práctica durante tanto tiempo. Y ahí pues hay algunas escuelas que son las más conocidas, entre ellas el mercantilismo, y los economistas clásicos. Digamos que nosotros lo que vimos aquí para los que sí estuvieron fue resumir los dos grandes planteamientos teóricos que han acompañado la explicación de las operaciones internacionales durante la historia. Les decía que es como hablar de los dos partidos políticos que ha tenido la nación, del liberalismo y del conservatismo. Es más o menos eso lo que hicimos. Los mercantilistas que consideran que el comercio exterior, las inversiones y las demás operaciones internacionales tienen que estar controladas por el Estado. Porque si usted lo deja al albedrío de los particulares, eso no va a beneficiar a la mayoría, sino que va a beneficiar a esos particulares. Entonces, los mercantilistas dicen fundamentalmente dos cosas. También es pregunta, bueno, ya lo evaluamos, que las operaciones internacionales deben arrojar saldos positivos. Es decir, que usted en sus actividades o en sus operaciones siempre debe procurar que lo que a usted le entre sea mayor que lo que usted saque. Es decir, usted debe exportar más que importar. Usted debe traer más inversión de la que sale de su país. Es decir, es mejor que empresas del exterior lleguen al nuestro que las nuestras se vayan al exterior. Es mejor que usted venda sus franquicias a que usted compre las franquicias de los. ¿Ves? Entonces, la postura general de esta escuela es que siempre debe haber un saldo positivo, debe haber un superávit y no un déficit, una ganancia y no una pérdida, en palabras de los contadores, en las operaciones internacionales. Y que para eso, para garantizar ese resultado, el Estado debe participar. ¿Sí? El Estado debe intervenir. Esto de las instituciones que vimos hoy, en una política comercial formulada bajo la lupa de los mercantilistas, lo que quiere decir es que todas esas entidades tienen que jugar un papel para restringir las entradas, por ejemplo, de bienes, esto es importaciones, y facilitar la salida, es decir, las exportaciones. Que todas las entidades, la DIAN, el Ministerio, Bancoldex, tienen que actuar de cierta forma en que siempre lo que entre sea menos de lo que salga. Es decir, que Bancoldex debería de prestarle a los exportadores a una tasa bajita
y prestarle a los importadores a una tasa más alta. Porque se trata de desestimular las entradas de bienes y estimular las salidas o las exportaciones. ¿Ves? Entonces, en la opinión de estos teóricos, siempre las operaciones internacionales tienen que estar pensadas para facilitar que el resultado sea positivo. Papi, cuidado, mi amor, hombre. Que el resultado sea positivo. La otra gran corriente son los economistas clásicos que opinan lo contrario. Dicen que en las operaciones internacionales, quien debe decidir el qué, el cómo, el por qué, el para qué, es el mercado, lo que necesite cada participante y no el Estado. En ese sentido, lo que las entidades que hoy vimos deberían hacer es retirarse, ¿sí? No restringir, no incentivar, no, dejar que sea el mercado, que sean esas distintas dotaciones de lo que cada país tiene y necesita, lo que marquen el flujo y la intensidad de las operaciones. Ahí están marcadas las dos posturas teóricas en términos de cómo deberían funcionar las operaciones. Y eso uno lo puede llevar a la práctica estudiando lo que cada gobierno hace en términos de participación en el comercio. Decíamos, es un solo comentario, que lo que observábamos en Donald Trump en su gobierno era una posición mercantilista, porque lo que él llegó a hacer fue a restringir los intercambios de bienes, de servicios, de capitales y demás con Asia, ¿sí? Porque el resultado del comercio exterior con Asia era ampliamente negativo para los Estados Unidos. Eso es mercantilismo puro. Entonces, hay unas teorías que respaldan los juicios, las opiniones, las decisiones de quienes nos movemos en el ámbito de las operaciones, que estamos obligados a usarlas porque de lo contrario estaríamos opinando en el aire, estaríamos decidiendo sin soportes. Por eso es necesario conocer las teorías y esto no funciona solo en el comercio, funciona en cualquier actividad. Usted en derecho o en medicina o en arquitectura tiene que apoyarse en lo que digan las teorías. ¿Listo? Eso entonces, en nuestra segunda sesión, y son las 10. Faltan 2 minutos para las 10. Les propongo entonces mañana terminar esta retroalimentación y hacer nuestro examen el día miércoles, ¿vale? Para ser pues considerado con lo que ya empezamos. Y los que quieran escuchar, los que no, pues ya saben que pueden retirarse, no hay ningún inconveniente. Es decir, los que quieran asistir mañana, esto es libre, particularmente para quien considere que lo necesite. Nos vemos entonces, buena noche. Y de nuevo, muchas gracias por la oportunidad. Gracias, profe, que tengas buena noche. Igualmente, hasta mañana.